Hola, ¿qué tal? Llegó el momento que empecemos a formalizar un poco para tratar de extender los conceptos matemáticos que habíamos establecido en la primera parte del curso, donde habíamos visto la geometría clásica desarrollada por Gauss, Lobachevsky y entre otros, donde nos restringíamos sobre todo a las superficies dos dimensionales. Entonces, allí hablábamos de superficies curvas y establecíamos herramientas que nos permitirán entender un poco mejor lo que vamos a hacer ahora. Pero entonces, como vamos a quererlo extender para más dimensiones, tenemos que generalizar. Y esta generalización arranca con la definición de variedad. Una variedad va a ser, vamos a tomarlo y voy a ser bastante escueto, no nos vamos a adentrar en muchos detalles acá, pero la particularidad esencial es que localmente, en pequeñas regiones, voy a poder pensar en la variedad como si fuera un espacio Rn. ¿Qué quiere decir como si fuera? Quiere decir que voy a poder pensar en coordenadas, voy a poder pensar en funciones prácticamente igual que en Rn y voy a poder, entonces nuevamente cuando lo miro de cerca y pequeñas regiones, entonces voy a poder hacer esto. Ahora lo interesante es que para las variedades entonces las vamos a poder cubrir por cada sector, en cada sector voy a poder asociarle esto. O sea, voy a poder cubrir toda la variedad en regiones donde las puedo escribir por Rn y entonces esto va a ser muy útil. Si se dan cuenta, un caso particular son las superficies suaves con las que trabajábamos antes, donde decíamos que podíamos mirarlas localmente y veíamos el espacio plano. Es lo mismo. Y si se dan cuenta, entonces esto va a ser muy útil para nosotros porque acabamos de establecer que el principio de equivalencia me dice que al menos localmente los espacios curvos tienen un sistema de referencia bien particular, que es el sistema de referencia inercial en caída libre, donde el espacio se ve plano. Así que es lo que yo quiero, algo que localmente se vea plano. Ahora, es cierto que con lo que yo quiero trabajar no puede ser un espacio Rn, porque la métrica del espacio Rn tiene toda la misma asignatura, todos son más. Y hemos establecido que el espacio-tiempo plano tiene una coordenada temporal que tiene signo distinto a las coordenadas espaciales. Así que, en principio, para hacer lo que queremos hacer en el espacio-tiempo, tendríamos que generalizar y pensar en lo que se conoce como variedades pseudo-riemannianas, pero no quiero entrar en estos detalles porque realmente no van a enriquecer la discusión. Entonces simplemente voy a pensar, voy a omitir ese problema y voy a discutir de esta manera. Seguramente en algunos puntos haré acotaciones donde me doy cuenta que lo que estoy diciendo pues no se puede extender simplemente a los espacios a los espacios-tiempo, las variedades pseudo-riemannianas. Entonces queremos extender, queremos que esta visión que teníamos dos-dimensional se extienda a varias dimensiones. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo el espacio Rn en sí ya es una variedad porque no solo localmente sino globalmente también se ve como Rn. Entonces es el primer ejemplo. Estaríamos hablando de una variedad n-dimensional cuando la asociamos a Rn y en este caso es ese caso. Otro ejemplo serían las n-esferas, o sea, son esferas de n dimensiones. Nosotros hemos trabajado con la dos-esfera. La dos-esfera es simplemente una esfera que está embebida. Aquí tengo un error. Ella está, veíamos, ella está embebida en R3, podíamos verla desde R3, pero localmente la describíamos con su plano tangente que era R2. ¿Cierto? Entonces tenemos S2, pero lo podemos generalizar a S3, etc. Tenemos la generalización del toro. Habíamos trabajado con los toros, la superficie toroidal, pero yo puedo también trabajar con el toro n, donde para T2, que era lo que hacíamos, cogíamos un rectángulo y identificábamos los lados y después identificábamos la base y la altura, la base y el techo, para obtener el toro. Aquí podemos hacer lo mismo, pero entonces cogemos un cubo, por ejemplo, para hacer el T3, tomamos el cubo e identificamos los lados opuestos. Eso también sería una variedad.
Podemos, por ejemplo, generalizar los toros de otra manera, ya no dejando solo un hoyo, sino tomándole varios huecos. Y eso es lo que se conoce como superficies de Riemann de Genus-Y. Entonces uno empieza a generalizar, pero ya inmediatamente con los contraejemplos que dimos para las superficies debe ser claro que no todo puede ser una variedad y hay unas cosas que no vamos a poder utilizar las herramientas que queremos plantear en esos casos. Entonces podemos presentar algunos ejemplos donde sabemos que no son variedades. Entonces aquí estoy presentando una gráfica de una situación donde sabemos que hay un punto donde no voy a poder, por ejemplo, hacer diferenciación suave. ¿Sí? Era lo que decíamos con las superficies. Aquí estoy precisamente en la punta de estos conos. No puedo definir la derivada bien. Y en el punto donde se une esta línea con el plano, ahí también voy a tener problemas de definir las derivadas. Otro problema que nos podemos estar encontrando es el hecho que las definiciones que vamos a plantear prácticamente están dejando de lado la situación donde mi variedad tenga fronteras. Aunque estas dos cosas se pueden a veces simplificar, por ejemplo, en la punta de un cono yo puedo, por ejemplo, extenderla para redondearla o hacer que sea diferenciable, no vamos a reparar en esto. ¿Sí? Entonces, vamos a omitir las situaciones donde hayan puntos no diferenciables, que serían lo que se conocen como las singularidades del espacio-tiempo, y por ahora tampoco consideramos el hecho que puedan tener fronteras nuestras variedades. Bien, entonces, antes de establecer matemáticamente qué es una variedad, voy a plantear algunos conceptos previos que me permitirán definir mejor más adelante. Lo primero que vamos a utilizar, vamos a ver que necesitamos establecer lo que se conocen como las mapeos. Son funciones, sino que ahora más generales. Y la idea es que voy a tener dos espacios. ¿Okay? Esos espacios todavía no, simplemente es un conjunto de elementos. Y el mapeo es una relación entre los elementos de esos dos conjuntos. Entonces, toma elementos en el conjunto M y los mandan al conjunto N. Los elementos de M los voy a denotar con la letra minúscula y los elementos de N los voy a denotar con una N minúscula. ¿Sí? Pero la idea es que la imagen de este señor debido a este mapeo está en el conjunto N. Y ahora estas funciones o estos mapeos les puedo asociar algunas características. Aquí estoy repasando, son cosas que seguramente ya han visto en otro lado. Por ejemplo, puedo definir cuando una función es 1 a 1. Entonces, es 1 a 1 si la imagen de si resulta que encuentro que la imagen de dos elementos en N es la misma, entonces esos dos elementos tienen que ser idénticos. O sea, no hay dos elementos en M que tengan la misma imagen. Y eso se conoce como 1 a 1. También tenemos un mapeo onto o surjetivo, donde lo que decimos es que en el conjunto imagen, todos los elementos del conjunto imagen tienen un elemento asociado en el dominio M. ¿Sí? Entonces siempre existe un M en el dominio, de tal manera que su imagen sea un elemento de N. Entonces para uno de estos existe al menos uno aquí, que es cuyo sea, de tal manera que sea la imagen. Y puedo combinar. Entonces, en este lado lo que decíamos era que todo elemento en el dominio va a tener solo una imagen allá. ¿Sí? Y no, bueno, todo elemento en la imagen tiene solamente uno del dominio. Aquí lo que estamos diciendo es que todos en la imagen van a tener definitivamente, todos en el conjunto N van a tener definitivamente uno en el dominio, y aquí estamos diciendo que ambas condiciones se están satisfaciendo, lo que llamamos una función biyectiva. Y para recordar, aquí estoy dando unas definiciones, pero tal vez sea mejor
con algunas imágenes establecer mejor qué es lo que está pasando. Aquí lo que estoy mostrando es una función que resulta ser 1 a 1, pero esta función no es onto, en el sentido que si tomo el conjunto de la imagen como los reales, vemos que aquí solamente tengo los reales positivos. O sea, no estoy cubriendo toda la imagen. ¿Sí? Los reales negativos no tienen ningún número asociado en el dominio. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que yo podría, por ejemplo, hacer ahora una función 1 a 1 y onto si digo que la imagen ya no son los reales, sino los reales positivos solamente. Bien, en este segundo ejemplo, la función no es ni 1 a 1 ni onto. ¿Sí? Entonces, no tengo, voy a tener que a dos elementos distintos del dominio le corresponde exactamente la misma imagen. ¿Sí? Vemos que dos valores distintos en X le corresponde exactamente el mismo valor de Y. Tengo otro ejemplo donde no es ni onto ni 1 a 1, porque precisamente a dos elementos de X le corresponde exactamente el mismo elemento de Y, pero no todos los elementos de la imagen en Y tienen su correspondiente en el eje X. Nuevamente yo la podría hacer onto y biyectiva. Por ejemplo, si restringo el dominio solamente a los reales positivos, entonces ahora sí, tengo que a todos los reales positivos y restringo la imagen a los reales positivos, entonces tengo que todos los elementos del dominio tienen su correspondiente en la imagen al revés. Si todos los elementos de la imagen tienen su correspondiente y único en el dominio. Bien, entonces con esto la idea es que refresquemos algunos conceptos que pues seguramente han visto en otro lado. La idea es ahora que, por ejemplo, necesitamos definir una inversa. Y la inversa solamente se va a poder definir si resulta que la función inicial es biyectiva, o sea, que sea 1 a 1 y onto. Y en esa situación entonces voy a tener una función que es la inversa, que lo que va a hacer es tomar elementos ahora en n y me los va a llevar a m. Y en particular la imagen de m sobre esta composición es ella misma. Aprovecho el hecho que he introducido esto que llaman composición para presentarlo. Entonces ahora yo puedo tener tres conjuntos, mn y un tercero, o de tal manera que puedo definir funciones entre m y n y otra entre n y o. Y teniendo estas dos funciones puedo definir una tercera que va a ser una composición de las dos primeras y que va a tomar elementos de m para llevármelos a o. Y eso es lo que se conoce como la composición. Entonces, la composición que yo tengo en este caso, en cambio, es una composición que toma elementos en m y me los devuelve a m. Esto es lo que tengo acá. Entonces, hasta aquí simplemente estoy repasando lo que se conoce como mapeos, que es tomar un conjunto y hacer unas relaciones a través de alguna función. ¿Sí? Ahora, en lo que nosotros vamos a trabajar, nos va a interesar unos conjuntos o unos espacios que se conocen como espacios normados, donde yo puedo definir algo que se conoce como la métrica. A este punto para nosotros no debe ser nada, digamos, extraño. Hemos estado trabajando con la métrica una y otra vez, pero se puede definir de una manera un poco más abstracta. Y no tiene que ser una métrica única en particular. Lo importante de una métrica es que sea una función que toma dos elementos de mi espacio y me da un número real, pero ese número real tiene que satisfacer unas propiedades. Tiene que ser mayor a 0 y va a ser igual a 0 si y solamente si los dos elementos son iguales. Esa propiedad la teníamos con el espacio
euclídeo, ¿cierto? Habíamos definido una métrica que era mayor o igual a 0 y era igual a 0 solamente si los dos elementos son iguales a 0. Si se dan cuenta, esto no es cierto para la métrica de Minkowski y en particular no va a ser cierto para las métricas de los espacios-tiempo. Sin embargo, lo que voy a decir nuevamente lo puedo extender para ese caso y no va a traer, digamos, para nosotros grandes dificultades. Entonces simplemente obviemos eso por el momento. Olvidémonos que esto no es completamente cierto para los espacios-tiempos y continuamos. Entonces, necesito esta condición, voy a definir una métrica como esto. Además, tiene que ser simétrica, o sea, la distancia, entre comillas, como se llame, como la esté definiendo por esta métrica, va a ser independiente de si la mido de un punto al otro o de ese punto al primero. Y tiene que satisfacer la desigualdad triangular. ¿Sí? Entonces son propiedades que usualmente uno define en estos que se conocen como los espacios normados. Entonces, además de que les doy una estructura como conjunto, les estoy dando una forma de medir entre ellos. Y teniendo estas métricas, entonces puedo definir lo que se conocen como bolas abiertas. Las bolas abiertas van a ser, cojan un punto y tomen todos los puntos que están alrededor de ella que estén a una distancia inferior a r. Entonces esta sería una bola de radio r. ¿Sí? Entonces todos los puntos que están, dada esa métrica que le estoy dando a mi espacio, a una distancia menor a r, están dentro de esta bola abierta. Y con las bolas abiertas puedo definir los conjuntos abiertos. Los conjuntos abiertos pueden simplemente tomarse como la unión de bolas abiertas. ¿Sí? Si yo puedo construir un conjunto como unión de bolas abiertas, ya es un conjunto abierto. Pero tal vez una forma un poco más puntual de definir un conjunto abierto es, tomemos un elemento en ese conjunto. Si resulta que, dado ese elemento cualquiera, yo puedo construir una bola abierta alrededor de él que esté dentro del conjunto, entonces el conjunto es abierto. Si para cualquiera x en v puedo definir bolas abiertas alrededor de él, entonces ese conjunto es abierto. Si existe algún punto donde esto no se puede hacer, entonces el conjunto no es abierto. Entonces, estas son algunas definiciones que pues no espero que se las memoricen, pero que nos van a permitir ahora sí establecer mejor esta generalización, ir por las variedades. Los últimos conceptos que necesitamos para definir la variedad están aquí. Primero tenemos que definir lo que es un mapeo continuo. Un mapeo continuo utiliza el hecho que ya hemos definido los conjuntos abiertos para entonces decir que una función va a ser continua si mapea abiertos en abiertos, pero desde la imagen al dominio, que es lo que tengo aquí. Entonces decimos que la función es abierta, es continua, si la imagen de un abierto en la imagen va a ser un abierto en el dominio. ¿Ok? Esto debido a la inversa. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de funciones biyectivas o invertibles aquí. Ahora, con esta definición de continuidad, podemos entonces empezar ya a especificar una propiedad definitoria de las variedades, que es lo que se conoce como las cartas. Nosotros como físicos vamos a entender estas cartas como sistemas de coordenadas, que era lo que hacíamos cuando hacíamos una transformación de coordenadas, que podía ser una transformación de coordenadas generalizada. Y entonces lo que vamos lo que llamamos un sistema de coordenadas o una carta es la dupla entre un abierto en un espacio, en un conjunto, y un mapeo. Entonces, las condiciones para que sea carta es que este señor tenga que ser un abierto y este mapeo es un mapeo que va a ir del conjunto a los reales. Bueno, aquí me está faltando. Entonces este mapeo tiene que ser una función que va del abierto a Rn en general. Y entonces ahí es donde va a empezar a aparecer esta localidad
ARN. Es cuando decimos que el espacio se parece localmente a ARN, esta función va a ser una función del abierto a ARN, que va a ser continua y su inversa también va a ser continua. Y esto entonces se conoce en general como un homeomorfismo. De tal manera que entonces va a existir un homeomorfismo entre el abierto o en general desde mi espacio, mi conjunto ARN. Ahora, tener una carta no va a ser suficiente. Vamos a querer cubrir todo un conjunto y entonces vamos a definir lo que se conoce como un atlas, que es coger las distintas cartas que podríamos conseguir en cada partecita de mi conjunto. Entonces, vamos a definir al atlas como una unión de estas cartas o de estos sistemas coordenados que hemos encontrado. Por ahora no he dicho si estoy cubriendo el espacio, pero entonces vamos a decir que es un atlas si efectivamente la unión de estos abiertos aquí cubre todo el espacio. ¿Sí? Entonces yo puedo construir todo mi conjunto, y para nosotros van a ser espacios, con la unión de ellos. La otra condición que vamos a imponer es que estos abiertos en principio se pueden traslapar. Y aquí es donde aparece lo que se conoce como un pegado suave. ¿Qué es esto? Como ellos se pueden traslapar, entonces lo que voy a pedir es que la imagen de la intersección que está en RN debida a uno de los mapeos, cuando yo la lleve al otro RN mediante la aplicación de la inversa de phi alfa y la lleve al nuevo RN, aquí también me está faltando, sabemos que viene de un abierto y va a ir a la otra imagen que también tiene que ser abierta. Entonces, lo que pido es que las dos cartas sean consistentes y estén describiendo de manera que no se contradigan y yo pueda pasar de una carta a otra sin ninguna contradicción. Entonces, otra vez, aquí lo que estoy haciendo es las partes donde se traslapan las estoy pegando suavemente porque esas funciones se comportan bien también en la intersección. Ellas dos no se contradicen. Listo, entonces ya tenemos cartas y tenemos un atlas que en principio me cubriría el espacio entero. Pero vamos ahora sí a definir las variedades. Entonces la variedad va a ser un conjunto al cual lo voy a dotar de un atlas, pero un atlas que llaman máximo. Y ese atlas máximo es simplemente el que contenga todas las posibilidades de atlas que yo pueda construir dentro de mi espacio o dentro de mi conjunto. Nosotros no le vamos a poner realmente mucha atención, como dije, esto es una introducción bastante superflua de lo que es la variedad. Entonces, prácticamente nosotros identificamos que podemos definir regiones donde existen sistemas coordenados, que es lo que vamos a definir. Ay, amiguito. Bien, y con esto entonces ya tenemos para definir las variedades. ¿Cuál va a ser la idea? Entonces, voy a tener un conjunto al cual le voy a dotar de un atlas. Y este atlas va a ser en cierta manera particular porque lo voy a llamar atlas máximo y lo que tiene es que contiene todos los posibles atlas que se puedan construir dentro de mi conjunto M. Ahora nosotros no vamos a ser muy quisquillosos, digamos, y no vamos a ser formales en cuanto a esto cuando definamos nuestros espacio-tiempos y ver si es una variedad. La próxima vez vamos a hablar un poquito más de por qué aparece la palabra variedades diferenciables.
Lo importante es que podemos identificar que efectivamente en los espacios vamos a poder definir distintos sistemas coordenados y esos sistemas coordenados, por lo menos en las regiones donde se traslapan los abiertos, no se contradicen y yo puedo pasar de un sistema coordenado a otro. Quiero recalcar el hecho que en general voy a necesitar distintas cartas, distintos sistemas coordenados. Tal vez el ejemplo primario donde uno se da cuenta que puede escribir todo el espacio sin necesidad de distintas cartas es el mismo RN. En el RN yo puedo definir esto, donde la función que me mapea RN a RN es simplemente la identidad. Así que no voy a tener ningún cambio de coordenadas y podría simplemente describir todo el espacio por las mismas con las que arranqué. Pero en general voy a necesitar varios. El primer ejemplo es bien sencillo. Pensemos en S1, el círculo. Y ahora yo quiero ver cómo mapear ese círculo a R. Ahora recordemos que el círculo va a estar dictado por una función que va de 0 a 2pi. ¿Qué sucede? Que como yo estoy hablando aquí de abiertos, entonces el abierto que yo quiero describir, el conjunto que yo quiero describir no puede contener los puntos límites, por ejemplo, de 0 y 2pi, porque ya estaríamos hablando de un conjunto cerrado. Así que tengo que quitar, por lo menos, la frontera 0 y 2pi para tener un conjunto abierto, pero entonces me queda un punto sin describir, ¿cierto? Estoy logrando describir todo el resto y ya tengo un mapeo desde 0 abierto hasta 2pi abierto, pero me queda un punto sin describir que sería, digamos, el 0. Así que necesito una nueva carta con un nuevo abierto que sí contenga al 0 y que se traslape con la otra carta en lo demás y no la contradiga. Entonces yo podría tomar una carta que vaya, por ejemplo, de -pi a pi y tenga la misma propiedad, simplemente es una identidad entre -pi y pi para el círculo. O desde 3pi medios hasta pi, algo así. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que si yo quiero describir todo el círculo, necesito necesariamente dos cartas. Otra representación del círculo puede ser lo que se conoce como la proyección estereográfica, que lo que hago es asignar a cada punto del círculo un punto en la recta, simplemente viendo cuál es la proyección desde el polo norte hasta la recta, que está dado por esta función es la que describe esa proyección. ¿Qué pasa? Que este punto no... Sucede que esta función no incluye el polo norte. ¿Sí? Si se dan cuenta, en x2, que es la coordenada, digamos, y, igual a 1, esta función no está definida. En principio, simplemente pareciera que me la manda infinito, pero entonces no puedo utilizar esta función para describir todo el círculo. Necesitaría, por ejemplo, tomar ahora la proyección en un eje que esté por arriba. Y esta proyección pues ya no contaría con el polo sur. Pero ya entre las dos cubren todo el círculo. Una proyección, digamos, más famosa y bonita es la proyección estereográfica para S2, donde hago lo mismo. Pongo un plano abajo y hago las proyecciones de cada punto de la esfera en el plano. Nuevamente vemos que la función no está definida en x3 igual a 1, o sea, el polo norte. Y entonces no puedo incluir ese punto para describir con esta carta y necesitaría entonces una carta extra, que sería poner un plano arriba. Entonces hoy lo que hemos hecho es revisar algunos conceptos generales que me permiten definir otras cosas como las cartas que van a ser, digamos, pan de cada día en nuestra construcción y que ya lo han sido, sino que no utilizamos este lenguaje para describir las variedades, que es una generalización de lo que veníamos hablando de superficies. Ahora, en general, porque entonces ya no va a tener aquí un 2, que era lo que sucedía con superficies, sino un n arbitrario. La próxima vez entonces abordaremos un poquito mejor dónde aparece la palabra variedad diferenciable y cómo definir allí los espacios tangentes.
Así que nos vemos.